Hola, soy Herly Romero, estudiante de séptimo ciclo Psicología Clínica de la Universidad Católica de Cuenca, modalidad a distancia. El día de hoy hablaré acerca de las generalidades de la anorexia y la bulimia nerviosa. Confucio en uno de sus refranes nos menciona que el hombre por lo general ama más la belleza corporal que la virtud misma. Partiendo de esto, me gustaría hacer hincapié e invitarlos a reflexionar acerca de la influencia que la sociedad actual tiene acerca de la imagen corporal que desean tener las personas, ya que nos implanta cada vez un prototipo de belleza que por lo general es ser delgada. Las personas que padecen anorexia nerviosa, como ya se los había mencionado antes, son personas que aún luego de haber rebajado ya muchísimo de peso, siguen sintiendo el deseo de bajar aún más de peso. Esto aún sobrepasando los límites requeridos y normales de acuerdo a su tamaño y a su edad. Todos estos síntomas y deseos de seguir rebajando de peso se traducen a través de un síntoma conocido como la destrucción de la imagen corporal. La destrucción de la imagen corporal en una persona hace que ella sea incapaz de reconocer o de percibir cómo realmente se encuentra su cuerpo. Es decir, si una persona ya se encuentra realmente delgada, ella cuando se mira al espejo aún seguirá viendo esos defectos que ella tiene muy grabados en su memoria. Conforme pasa el tiempo, todos estos síntomas de los que les había mencionado antes se instauran en la vida de la persona y llegan a relacionarse intrínsecamente con su conducta. Conforme transcurre esto, la persona llega a pensar que lo único que es importante en su vida es bajar de peso y estar delgada. La enfermedad en esta etapa se puede decir que la enfermedad se encuentra instaurada totalmente en su vida, llegando a afectar, como les había dicho antes, todos sus ámbitos. Algunos de los medios que esas personas con anorexia a los, a los cuales ellas recurren para bajar de peso son conductas restrictivas en cuanto a la alimentación. Es por esto que ellas muchas veces desean comer a solas o cuando no los vean o incluso llegan a inventar trucos para ingerir menos alimentos de los que parece, es decir, engañan a sus familiares para que ellos no tengan ningún tipo de sospecha. Ellas también utilizan el ejercicio excesivo. Eh, y además de tener una dieta restrictiva totalmente, ellas realizan muchísimo ejercicio para perder aún más las calorías restantes. Aparte de eso está el uso de laxantes y diuréticos que también dañan su sistema digestivo. La bulimia nerviosa. Bien, antes de hablar acerca de la bulimia nerviosa, creo pertinente recalcar que esta también hace hincapié en lo que es una dieta restrictiva. Sin embargo, a diferencia de la anorexia nerviosa, esta no mantiene este patrón conductual de restricción que hacen las chicas o adolescentes con anorexia nerviosa. A lo mismo, llega un día en el que esas personas pierden totalmente el control a esta dieta y es en donde se producen los conocidos atracones. En estos atracones ingieren literalmente lo que está a su alcance sin importar el contenido calórico, sin importar si es que les hará daño luego. Simplemente ellas comen todo lo que en ese momento pueda estar a su alcance. Luego de esto se encuentra Luego de estos atracones de los que les estoy hablando, suelen por lo general tener sentimientos de culpa por haber roto esa conducta restrictiva. Entonces es aquí en donde llegan los deseos de purgarse. Y aquí es donde entra el vómito. El vómito viene a venir como un tipo de solución a sus sentimientos de culpa por haber ingerido todo aquello de lo que ellas habían venido restringiendo anteriormente. Es decir, es una manera fácil y rápida de librarse toda la comida que ya ha ingerido antes. Con el paso del tiempo, el vómito llega a instaurarse en su vida y se hace algo cotidiano, lo practican realmente muy seguido. Al principio hacen uso de sus dedos para provocarse el vómito, sin embargo, con el paso del tiempo, incluso solamente con desearlo, llegan a devolver este. Entonces, una vez que esta conducta del vómito se haya convertido en un hábito en la vida de la persona, este se instaura completamente y se convierte en una solución rápida, por así decirlo, a sus problemas.
Entonces, una vez que estos hábitos purgativos se han instaurado completamente en la vida de la persona, se convierten en un hábito, en una solución a sus problemas. Ahora, una vez que ya se ha enmarcado lo que son y la manera en que funcionan los trastornos alimenticios, me gustaría hablar acerca de las posibles causas de los mismos, en los cuales se incluyen el factor genético y la influencia social. Dentro de la influencia social me gustaría enmarcarme acerca de lo que es la influencia publicitaria o la influencia que tienen los medios al promocionar la imagen corporal perfecta o el ideal de belleza que debería tener una persona. Estos son factores predisponentes hacia distorsiones de la imagen corporal y por ende que esto lleva a trastornos alimenticios. Dentro de esto también y de trasfondo se encuentra la baja autoestima que tienen este tipo de personas que las hace mucho más propensas. Y otro punto es en que en ciertos casos, en niños que hayan padecido sobrepeso u obesidad cuando niños, los mismos que por lo general reciben rechazo social, les ponen apodos, y no solamente en el ámbito escolar, sino también en el ámbito familiar. Cosas como gordito o apodos van creando en el niño un complejo que más tarde en su vida, cuando sea un adolescente o un adulto joven, cualquier factor importante o estresante en su vida podrá desencadenar. Esto puede ser un cambio de colegio o un cambio de domicilio o algo que tenga impacto en su vida podrá predisponerlo a desarrollar un trastorno alimenticio. Ahora bien, las personas que mayormente se encuentran en riesgo dentro de lo que son trastornos alimenticios se encuentran los adolescentes debido a su estadio de desarrollo, ya que son realmente muy influenciables. Como antes les había mencionado, lo que es la influencia publicitaria, ellos mediante redes sociales, mediante televisión, radio, periódicos, revistas, se encuentran realmente muy expuestos a todas estas imágenes que que las grandes empresas nos venden. Debido a esto, también hay otro factor que se encuentra a las personas que son perfeccionistas, las mismas que a pesar de tener una imagen corporal aceptable, adecuada, no se conforman con verse normales o como el resto de las demás personas, sino que generalmente buscan lo que es la perfección. Realmente estos son trastornos, son enfermedades realmente complicadas en el que es necesario un tratamiento largo debido a que estas personas no pueden salir por sí solas de estas condiciones, están demasiado inmersas en las mismas. Como les había mencionado antes, estos trastornos, estos hábitos, estas conductas destructivas, por así decirlo, se instauran en su vida, en su día a día, en su mente, y los van corroyendo poco a poco. Entonces es un tratamiento muy largo, como les había mencionado. Para esto se recomienda tratamiento psicológico orientado hacia lo cognitivo-conductual, que da muy buenos resultados, y en sí también se trabaja con un equipo multidisciplinario, ya que un psicólogo necesita trabajar juntamente con un especialista en lo que es alimentación, un nutricionista y un médico que le ayude a mejorar sus condiciones físicas. Manifestaciones clínicas de los trastornos alimentarios. Dentro de la anorexia nerviosa se encuentra la hipotermia, edemas, bradicardia e hipotensión, estreñimiento crónico, alteraciones hormonales, infertilidad, pérdida de peso excesiva. En la bulimia nerviosa se encuentran callosidades en el dorso de la mano. Esto se debe al movimiento que realizan las personas para provocarse el vómito, la erosión dental y caries, desgarros de la mucosa esofágica, las mismas que son producidas por el vómito también, alteraciones hidroelectrolíticas, aumento en las transaminasas, debilidad y letargia. Las complicaciones médicas de los trastornos de la conducta alimentaria se resumen dentro de las siguientes manifestaciones físicas,
generalmente como amenorrea, sensibilidad al frío, lanugo, pérdida de pelo, aumento del tamaño de la glándula parótida, erosión dental, como ya les había mencionado, edema en los pies y piel seca. En cuanto a las alteraciones en las muestras de laboratorio, están la deshidratación, hipopotasemia, alcalosis, leucopenia, hipocloremia, colesterol en suero elevado, niveles de amilasa elevados. También produce alteraciones endocrinas, en las que se encuentra un nivel elevado de cortisol en plasma, nivel bajo de gonadotropina, T3 baja, resultados anómalos de la prueba de tolerancia de glucosa y resultados anómalos en la prueba de supresión de dexametasona. Ahora, criterios para el diagnóstico de la anorexia nerviosa. Criterio A. Rechazo mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal considerado a la edad y a la talla. Por ejemplo, pérdida de peso que da lugar a un peso inferior al 85% del esperable o fracaso en conseguir el aumento de peso normal durante el periodo de crecimiento, por lo que da como resultado un peso inferior al 85% de lo esperado. Criterio B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal. Criterio C. Alteración de la percepción del peso o de la silueta corporales, exageración de su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comparta el bajo peso corporal. En mujeres postpuberales, la presencia de amenorrea, es decir, la ausencia de al menos 3 ciclos menstruales consecutivos, se considera que una mujer padece de amenorrea cuando sus menstruaciones aparecen únicamente con tratamientos hormonales, por ejemplo con la administración de estrógenos. En esto se debe especificar si es un tipo restrictivo en el cual el individuo no recurre regularmente a atracones o purgas, es decir, provocación del vómito, uso excesivo de laxantes o diuréticos o enemas, o de tipo compulsivo purgativo, en el que el individuo recurre regularmente a los atracones o a las purgas, provocación del vómito o uso excesivo de laxantes, diuréticos o enemas. Criterios para el diagnóstico de la bulimia nerviosa. Criterio A. La presencia de atracones recurrentes. Muy bien, un atracón se caracteriza por la ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo, en un periodo menor de 2 horas, en cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo de tiempo similar y en las mismas circunstancias. La sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento, sensación de no poder parar de comer o no poder controlar el tiempo o la cantidad de comida que se está ingiriendo, conductas compensatorias inapropiadas de manera repetida con el fin de no aumentar de peso, como son la provocación del vómito, el uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos, ayuno y ejercicio excesivo. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar como promedio al menos 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporal. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia nerviosa. También se debe especificar si es de tipo purgativo, en donde el individuo se provoca regularmente el vómito o usa laxantes diuréticos u enemas en exceso, o de tipo no purgativo, en donde el individuo emplea otras conductas compensatorias inapropiadas, como el ayuno o el ejercicio intenso, pero no recurre regularmente a provocarse el vómito, ni usa laxantes, ni diuréticos u enemas en exceso.
La evolución y el pronóstico de los trastornos alimentarios. La evolución a largo plazo de los trastornos de la conducta alimentaria varía desde la curación hasta la caquexia o la muerte prematura. De acuerdo a estudios, se ha encontrado una tasa de mortalidad dentro del 11% de personas y que entre el 25 y el 40% de los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria tiene una buena evolución. En el resto de pacientes, los síntomas característicos de la enfermedad persisten. La alteración de la percepción de la imagen corporal, las conductas alimentarias anómalas. Los factores asociados con un mal pronóstico son una mayor duración de la enfermedad, una edad de inicio del trastorno mayor, antecedentes de internaciones, una pobre capacidad de adaptación antes de la enfermedad y la presencia concomitante de trastornos de la personalidad. Etiología y fisiopatología de los trastornos alimentarios. Esto es de acuerdo a lo que les había hablado en el primer bloque acerca de las causas biológicas. Se dice que puede ser una alteración de la neurotransmisión serotoninérgica en el sistema nervioso central. En el hipotálamo, la serotonina ayuda a modular la conducta alimentaria mediante la producción de las sensaciones de plenitud y saciedad. A menudo los pacientes con anorexia comunican sentirse demasiado llenos después de comer. Otro efecto de las vías de la serotonina del sistema nervioso central es la regulación del humor, los impulsos y la obsesión. Los pacientes con anorexia nerviosa a menudo son inflexibles, inhibidos y perfeccionistas. Un estudio que mostraba niveles altos de ácido 5 y HIAA, un metabolito de la serotonina en el sistema nervioso central de pacientes anoréxicos recuperados, indica que un sistema de serotonina hiperactivo podría contribuir a la represión de la conducta, la obsesión y un apetito inhibido. Ahora bien, una vez que se empieza el régimen, se da una serie de cambios psicológicos y fisiológicos que se perpetúan la conducta alimentaria anómala. Frecuentemente, la anorexia nerviosa tiene una función positiva en la vida del paciente al servir como un refugio frente a las malas experiencias de la vida o los problemas de desarrollo asociados con las relaciones y la sexualidad. Algunos médicos creen que la anorexia nerviosa representa un intento de prolongar la niñez y escapar de las responsabilidades del adulto. Los pacientes se aferran a su trastorno y se consuelan con su éxito en la dieta, o sea, en bajar de peso. El alivio de tensión que se consigue al evitar la comida o al hacer la purga es muy fortaleciente. El diagnóstico y la evaluación de los trastornos alimentarios. Un diagnóstico de estos trastornos de conducta alimentaria está basado en la anamnesis del paciente y en un examen meticuloso del estado mental, una exploración física exhaustiva, y se debe excluir otras enfermedades mentales como la esquizofrenia, una depresión mayor u otro trastorno obsesivo-compulsivo. En cuanto a la exploración física exhaustiva, esto se refiere a lo que antes había mencionado acerca de un equipo multidisciplinario para el diagnóstico de estos trastornos, debido a que se trabaja con un médico, con un nutricionista y a la vez con el departamento de psicología. Tratamiento para trastornos de la conducta alimentaria. El tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria tiene tres objetivos principales, los mismos que son: restituir el estado nutricional del paciente. En pacientes con anorexia nerviosa, esto significa que su peso tiene que volver a estar dentro de lo normal. En las personas bulímicas significa alcanzar el equilibrio metabólico.
modificar las conductas alimentarias distorsionadas del paciente. Esto le ayudará a mantener su peso dentro de lo normal e invertir o disminuir los atracones, las purgas y otras conductas alimentarias anómalas. También ayudar a cambiar las creencias distorsionadas y erróneas del paciente sobre los beneficios acerca de perder de peso. Sumado a esto, también es muy importante el refuerzo y la mejoración de su autoestima. Aunque normalmente el tratamiento tiene lugar en un régimen ambulatorio, sin embargo, en muchos pacientes es necesario la internación en centros que se dedican específicamente al tratamiento de este tipo de trastornos